Muy buenos días a todas, a todos quienes nos ven, nos hacen favor de escucharnos. Agradecerle profundamente al ingeniero Enrique Bravo la deferencia por esta convocatoria, por esta invitación, por ese compañerismo que nos ha unido desde hace cerca de 20 años. Cuando hicimos algunas cosas, logramos muchas otras. A un gran equipo de colaboradoras, de colaboradores del centro, entre ellas aquí quien tripula la parte técnica está Yasmín, y con ella logramos impulsar en aquel momento un reforzamiento tecnológico para el centro. Es una casa, es mi segunda casa aquí en el centro, si bien estuve mucho tiempo fuera en la CEP, eso también ayuda para poder tener esta parte con esta amplitud de poder visualizar las cosas, de poder ir hacia adelante y ser un factor de apoyo todo el tiempo. Pero vamos ahondando en la presentación que les preparamos, y que no se preocupen si en algún momento vamos más rápido, pero en cuestión obligada de respeto de tiempo hay que hacerlo. La intitulamos La prevención en las escuelas. El objetivo es conocer las actividades preventivas a realizar en las escuelas para reducir su vulnerabilidad y de las comunidades escolares ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores a los que estamos expuestos. Si bien es cierto, la licenciada García Gómez nos hizo favor de dar todo un marco jurídico, todo un marco normativo, nosotros vamos por la parte mucho más práctica de qué es y cómo identificar estos fenómenos y cómo prevenirlos sobre todas las cosas. Y hay que reconocer invariablemente que todas las comunidades escolares son vulnerables a la ocurrencia de incidentes como lo son inundaciones, como lo son fugas de gas, amenazas de bomba, sismos, y que estas afectaciones invariablemente van a afectar el desempeño y el aprendizaje de los alumnos. En esta parte yo quiero hacer énfasis de que ante todo, desde el deber educativo, tenemos que velar porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de manera íntegra e integral, la redundancia, pero me refiero integral al proceso de enseñanza-aprendizaje que incluye la salud física y mental de toda la comunidad estudiantil. También es un deber de las autoridades escolares proteger a los educandos, al personal que labora en las escuelas, y para ello debemos prepararnos para actuar de la mejor manera antes, durante y después de una emergencia. Para empezar, debemos de conocer algunos conceptos básicos que, como ya lo comentaba la licenciada García, en la parte legal, a mí sí me gustaría hacer hincapié en qué es la gestión integral del riesgo, porque hoy ya estamos transitando de la protección civil a la gestión integral del riesgo. Y aquí lo subrayamos de manera muy ligera en dos renglones para no leer todo, y decimos muy claro: son las acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de riesgos. Eso es, en concreto, la gestión integral de riesgos. ¿Qué es todavía? Y se comentaba hace un momento con la licenciada,
La protección civil es la acción solidaria y participativa que consideran tanto los riesgos de origen natural como antrópico. Más adelante vamos a platicar de estos riesgos porque quiero hacer énfasis en que los riesgos no son naturales. Eso no existe, los riesgos siempre los vamos a generar nosotros, la sociedad en su conjunto. ¿Qué es un fenómeno perturbador? El fenómeno perturbador siempre va a tener un carácter geológico, hidrometeorológico, químico, tecnológico, sanitario, ecológico, socioorganizativo o astronómico, como potencial de causa de daños o pérdidas en sistemas expuestos vulnerables. Esto provoca una alteración de la vida social y económica o degradación ambiental. Aquí vienen los tipos de fenómenos perturbadores. No me gustaría hacer todo el desarrollo de la definición como tal. Solamente podemos decir que en el astronómico se cuentan tormentas magnéticas, el impacto de meteoritos que hoy en día se dan. El geológico, que es un agente perturbador muy peligroso, vigente en prácticamente todo el territorio nacional, como son los sismos, son la presencia de volcanes, el Popocatépetl, que se monitorea desde aquí, desde el CENAPRED, el volcán de Colima, que está en los límites de Colima y Jalisco, así como la inestabilidad de laderas y los derrumbes que son provocados también con una combinación de un agente geológico más el tema hidrometeorológico que veremos a continuación, y eso nos provoca hundimientos, subsidencia y agrietamientos en el terreno. El hidrometeorológico pues nos afecta todo el tiempo, que constantemente estamos trabajando con el esquema de lluvias, desde la Dirección de Alertas Tempranas que tengo a bien conducir en la Ciudad de México. Emitimos N cantidad de alertas amarillas, naranjas, rojas, y desafortunadamente durante el pasado 15 y 16 de septiembre tuvimos que abrir una que no se había abierto, no se había implementado en la Ciudad de México, porque tuvimos lluvias mayores a 70 milímetros hasta 108 milímetros. Eso equivale a 108 litros de agua por metro cuadrado. Entonces sí es un esquema muy delicado, muy peligroso, donde no hay que perder la vista hacia el contexto de las escuelas que se encuentran en áreas inundables, que se encuentran en áreas donde el terreno es irregular y pueden tener avenidas de agua con mucha regularidad. La parte química tecnológica también es un agente delicado. El año pasado simplemente en la Ciudad de México se atendieron 6 emergencias químicas tecnológicas, unas por tomas clandestinas de combustible y otras por diversas fugas, como es el amoníaco y otras sustancias que son peligrosas para la interacción humana. En la parte sanitaria ecológica, hoy me parece que es un tema muy importante, es un tema muy relevante, se puede definir fácilmente, pero no hay que perder de vista que aquí tenemos simple y sencillamente el coronavirus. Aquí está el COVID-19, hoy por hoy nos ha cambiado la vida, hoy por hoy nos obliga a tener otras medidas de seguridad, otras medidas de prevención hacia la salud de otras personas y de la nuestra propia. No en balde utilizamos todo el tiempo nuestro cubrebocas para seguirnos protegiendo todo el tiempo. Va a ser muy importante, y lo vamos a ver más adelante, qué sucede con las escuelas en todo el territorio para esta vuelta a la normalidad ya presencial. La nueva normalidad es un híbrido de varios factores,
pero me parece que debemos de ir pensando en cómo es que vamos a llegar a nuestras escuelas, a nuestros planteles, a nuestros inmuebles, una vez que esto suceda. Los fenómenos socioorganizativos también tienen que ver con movilizaciones sociales principalmente que causan afectaciones a nuestras escuelas. Es de repente un común denominador en escuelas del norte, del centro, del sur del país, que frecuentemente haya interrupciones en la labor docente, en la labor educativa, derivado de estas movilizaciones. Entonces, continuamos con la parte de cómo y qué es la reducción de riesgos. La reducción de riesgos no es otra cosa más que una intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que nos permite eliminar o reducir mediante acciones de preparación y mitigación el impacto adverso de los desastres. Ahí, como también lo comentó la licenciada García, contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta dentro de un desarrollo de la cultura de la protección civil. El compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la implementación de medidas de protección del medio ambiente, el uso de suelo y planeación urbana, la protección de la infraestructura crítica, la generación de alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos y el desarrollo de sistemas de alertamiento. A mí me parece que también, como comentó la licenciada García, el INIFED hoy continúa trabajando, continúa fortaleciendo la infraestructura nacional y es un ente que desde mi muy personal punto de vista debe de continuar con la labor, con las tareas que tiene, ustedes lo vieron en el esquema normativo legal, y el tema de infraestructura crítica es un ente que hoy por hoy debe de seguir operando, debe de seguir funcionando. ¿Para qué? Para que tenga un desarrollo en los instrumentos financieros y en la transferencia de riesgos. En cuanto al desarrollo de sistemas de alertamiento, desde el propio Senapred y desde el gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, colaborativo. Vamos intercambiando información para tener ya un sistema de alertamiento temprano que pronto estará circulando y funcionando para todo el país. Aquí se hablaba dentro de la ley, dentro de los lineamientos, sobre algunas definiciones. ¿Qué es la vulnerabilidad? Pues son las pérdidas ante la presencia de un agente perturbador que es determinado por factores físicos, sociales, que tienen susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños económicos o ambientales. ¿Qué es la mitigación? Son las acciones realizadas con el objetivo de disminuir esta vulnerabilidad ante la presencia de los diversos fenómenos perturbadores. La identificación de riesgos es el reconocimiento y la valoración de los daños y pérdidas probables y la distribución geográfica donde se enclavan nuestras escuelas en el territorio nacional a través de un análisis de peligros que tiene que ver un poco con la historia de lo que ha sucedido poco antes y que ha sucedido un poco después de que entra un huracán, una tormenta tropical, o bien ha habido la presencia de un sismo como los que hemos tenido en el periodo reciente y que tienen todo que ver con un rasgo, una señal, una cicatriz que nos dejó en las inmediaciones de nuestras escuelas.
Entonces, ahí es donde se incluye este análisis de las causas y los factores que han contribuido a la generación de riesgos, así como de escenarios probables, como pueden ser las escuelas circundantes al volcán Popocatépetl y que tienen sistemas expuestos en el medio ambiente por la caída constante o recurrente de ceniza. En cuanto al riesgo, son los daños o las pérdidas probables en el sistema expuesto, resultado de la suma de vulnerabilidad más la exposición de la presencia del fenómeno perturbador. En cuanto a lo que definía la licenciada García, aquí tenemos también lo que es un programa de seguridad escolar, que es un instrumento de planeación y operación que tiene como propósito reducir los riesgos previamente identificados, definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Hay que reconocer que este tema no es nuevo a nivel nacional e incluso internacional, que a lo largo de décadas han sido muchos los esfuerzos para concientizar a la población en general y a las autoridades sobre la importancia de prepararse para reducir riesgos y saber cómo actuar ante la ocurrencia de algún desastre. Sin embargo, este es un tema que evoluciona, que cambia en sus enfoques, derivado de dos cosas, de conocimientos nuevos y de nuevas tecnologías. De ahí que nosotros les proponemos tener ya un esquema que le hemos denominado manos a la obra, ¿no? Viene aquí esta gráfica con los diferentes fenómenos, dividimos los geológicos, los enunciamos y son, como les venía comentando, los sismos, los volcanes activos, las cenizas, la afectación por flujos piroclásticos derivados de estos mismos volcanes, así como la presencia de laderas con peligro a deslizarse, como sucede en la Sierra de Guadalupe, en la Sierra de Santa Catarina, como sucede en Magdalena Contreras, en Álvaro Obregón, como sucede en el caso de Chiapas, como sucede en el caso de Nuevo León. Recientemente, hace cosa de un mes y medio, hubo una recurrencia de lluvias severas que afectaron y que deslizaron laderas tanto en Nuevo León como en Jalisco. Entonces es muy importante considerarlo porque es la mezcla, vuelvo y repito, entre la suma del riesgo geológico, la presencia del fenómeno geológico, más el hidrometeorológico. Por otro lado, en la parte derecha de su pantalla, ustedes pueden observar que tenemos los químicos tecnológicos, que son recurrentes todo el tiempo en todas las comunidades, en todas las colonias, en todas las municipalidades, en todas las alcaldías, que tienen que ver con fugas de gas, gasolineras cercanas, fábricas con riesgo de explosiones o incendios, almacenes de sustancias varias y o de materiales flamables. En la parte de hidrometeorológicos, lo venimos platicando durante toda esta presentación, que tiene que ver con la presencia de lluvias fuertes, tormentas tropicales, ciclones, granizadas y próximamente ya estamos por entrar, llevamos casi 48 horas de otoño, pero ya vamos a entrar al invierno en poco tiempo y vendrán las ondas gélidas y vendrán los contrastes de temperatura mezcladas con sequías, tormentas de polvo y también, por supuesto, que en el otoño tenemos ondas cálidas en el norte de nuestra República Mexicana. En el tema de los socioorganizativos, como se los mencioné hace un momento, tiene que ver con accidentes viales, atropellamientos, amenazas de bomba, presencias de pandillas, narcomenudeo, ambulantes, etcétera. Todos
quienes estamos al frente de los servicios educativos, al frente de gestión integral del riesgo, sabemos cuáles son esos puntos y dónde tenemos factores de riesgo y que debemos de estar trabajando con nuestra comunidad escolar para poder hacer un solo ente que esté disminuyendo y o mitigando los riesgos para evitar algún contratiempo con nuestros educandos o nuestro personal en las escuelas. En la parte de los sanitarios ecológicos tenemos de repente una contaminación de aire muy fuerte, como ha sucedido en Monterrey en los últimos meses, que tuvo disparos exacerbados, como sucedió en Guadalajara con los incendios del Bosque de la Primavera, o como sucede eventualmente en la Ciudad de México, donde ya hasta le llamamos que ahí viene ya la temporada de ozono. Entonces, sí debemos de estar preparados para estar atendiendo esos avisos que emitimos como autoridad. Es una súplica que les hago, que siempre estén atentos a los avisos, a los alertamientos, para evitar ese tipo de daños. En la parte de peligros internos, tenemos falta de mantenimiento en general, que son instalaciones de gas. Hay escuelas que todavía cuentan con comedor o con cocinetas en las áreas de las cooperativas escolares, hay gas presente, o bien la casa del conserje tiene un tanque de gas. Ese es un riesgo que hay que estar vigilando continuamente. Tenemos fugas de agua, tenemos saturación en el drenaje, tenemos fallas eléctricas. Entonces es muy importante el mantenimiento en el edificio, sobre todo de carácter preventivo, como es la impermeabilización y o el reforzamiento, que ya es correctivo, junto con la instalación de escaleras de emergencia en todas aquellas ciudades, en todas aquellas poblaciones, en todos los municipios donde tenemos presencia de sismos recurrentes. Es muy importante contar con nuestras escaleras de emergencia todo el tiempo, como las podemos ver aquí en la gráfica, ¿no? Otro riesgo que tenemos y que hemos observado a través de los años, y la experiencia nos lo va marcando, es la falta de señalización y equipo. No tenemos debidamente marcadas las rutas de evacuación, los puntos de reunión. De repente los puntos de reunión están debajo del árbol más peligroso que hay dentro de la escuela. Carecemos de extintores, de chalecos, evidentemente de botones de alarmas, de herramientas, de botiquines de primeros auxilios. Es muy importante contar con esta parte de señalización y equipo, no solamente para cumplir con un ordenamiento, sino para enfrentar un eventual riesgo. Es sumamente importante esta parte de aquí, ¿no? La otra parte es un desconocimiento del tema y una constante falta de recurso a la que nos enfrentamos desde hace mucho tiempo. No se destinan los recursos financieros, humanos, materiales necesarios dentro de la escuela. Tenemos una gran saturación y esta parte nos preocupa mucho, la saturación de tareas administrativas, la carga de trabajo, y hoy lo estamos viviendo en este reingreso a clases con la pandemia. Las cargas de trabajo hacia los directivos, hacia los maestros, las maestras, se han triplicado. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un triple esfuerzo para poder estar transmitiendo el conocimiento y lograr, vuelvo a repetir, los aprendizajes esperados. Es un esfuerzo y valga este momento para reconocer a todas las maestras, a todos los maestros del territorio nacional, los directivos, este esfuerzo que se está haciendo para que nuestra niñez, nuestra juventud continúe aprendiendo todos los días, ¿no? Hay que evitar que
la gestión integral del riesgo, que la protección civil siga siendo un tema desvinculado del quehacer educativo, ¿no? Y hay que procurar siempre actualizarlo. Aquí les vamos a dejar la presentación a través de la plataforma donde se inscribieron, donde ustedes se registraron. Esta presentación va a quedar ahí, y aquí vienen varias sugerencias de cómo organizarnos, de cómo establecer el plan de trabajo, cómo se ejecuta, cómo se evalúa y cómo se actualiza en el colectivo docente dentro de la escuela, y seguir preservando esta esencia de la autonomía de gestión y de la escuela al centro. Es sumamente importante porque cada escuela es un ente, pero ese ente debe de estar organizado. Entonces, la estructura básica, aquí se la presentamos. Tenemos un coordinador que preferentemente debe de ser uno de los directivos. Tenemos un ayudante del coordinador. No, ojo aquí, una llamada de atención, un flashazo. Yo quiero pedirles encarecidamente, quiero suplicarles que en estos esquemas no procuremos poner a un trabajador, a alguien que está de medio tiempo, a alguien que no tiene habilidades, a alguien que no tiene capacidad de gestión. Necesitamos a alguien, como se dice coloquialmente, muy pilas, porque es un tema que le va a dar el motor y fuerza para que funcione esta estructura básica dentro de las escuelas, a través de las diferentes brigadas de seguridad, evacuación, búsqueda y rescate, primeros auxilios, sismos e inundación. Y yo haría énfasis en la de comunicación. Habitualmente es una brigada que se había venido dejando de lado, y hoy me parece que es sumamente trascendental, muy importante, debido a toda la información que se distorsiona a través de los mecanismos y de las redes sociales. Debemos de ser muy puntuales en que la comunicación sea objetiva, directa, contundente y verídica ante un eventual riesgo que se presenta dentro de la escuela. Eso, por favor, tomen nota, porque de ahí parte esta parte, para la redundancia, no da cuenta, ¿no?, de lo esencial de todo, ¿no? Y aquí ponemos algo muy importante. ¿Quién hace qué? Pues ponemos que todos, entre todos hay que elaborar el programa interno de seguridad escolar, entre todos hay que hacer un análisis de riesgo, entre todos hay que hacer una agenda de trabajo, entre todos hay que hacer un seguimiento y evaluación de la instrumentación del programa, y sobre todo asistir a las reuniones. En esta parte final hacemos hincapié a integrar un directorio del subcomité y de los servicios y de los apoyos. Aquí es muy importante que el cuerpo directivo vaya actualizando mes con mes la base de datos, así como se generó la cédula 911 al inicio del ciclo escolar. Se continúe, se continúe trabajando en una actualización total y permanente, porque nunca sabemos cuándo vamos a tener una emergencia, llámese sanitaria como la que tenemos hoy, o llámese una emergencia sísmica, que eso nos impide estar regresando a las escuelas. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque la comunicación entre la brigada de comunicación y la de evacuación tiene que ir totalmente de la mano, con
un intercambio de información de quiénes sí salieron, cómo salieron, quién está al tanto para poder tener un pase de lista lo más apegado a la realidad y a la circunstancia del día a día. Esa es una recomendación que por favor no hay que dejar de hacerlo, y la experiencia nos lo dice. Entonces tenemos dos tipos de brigadas, como ya lo comentábamos, quienes verifican toda la parte de riesgos dentro y fuera, las instalaciones, quien verifica la señalética, los equipos, si están completas o no, si hay que pintarlas o no, quien analiza el entorno del plantel, y ahí habíamos dicho que participan todos. En las reactivas es muy importante, y ahí está también la participación inherente todo el tiempo de la brigada de evacuación, en cuanto a quién cierra las llaves del gas, quién corta la energía eléctrica y cómo se hace un checklist para reportar daños al inmueble, llama a los servicios de emergencia, tiene los números, en el caso de la Ciudad de México, del jefe de cuadrante, del jefe de sector, que son los primeros respondientes de seguridad ciudadana para hacerlo, para que adicionalmente se vigile y se resguarde la integridad de la comunidad escolar. En cuanto a las brigadas, ¿no?, volvemos a ser repetitivos, las rutas de evacuación, las zonas de seguridad y o de menor riesgo, ¿no?, tienen que estar supervisando todo el tiempo que estén libres de obstáculos. Las rutas de evacuación por ningún motivo pueden estar donde se embodegan, se archivan, se guardan cajas o mesabancos en desuso, ¿no? Deben de estar libres siempre pasillos, tanto dentro de los salones de clase como en los pasillos hacia las escaleras, tanto de emergencia como las escaleras de uso cotidiano. Hay que identificar también, si se cuenta con este equipamiento que comentábamos, identificar aquellas personas que por sus características físicas o psicológicas necesitan una atención especial al momento de la emergencia. Hay que identificar muy bien quién tiene una crisis nerviosa y de ahí entrar a la atención de manera inmediata, ¿no? En las brigadas reactivas, ya lo comentamos, es muy importante los ejercicios de simulacros para tener las hipótesis diferentes en situaciones de emergencia, ¿no? Aquí volvemos a poner énfasis a quién contacta a los servicios médicos de urgencia, si el evento lo amerita, si hay que instalar o no una zona de triage, y cómo, fíjense bien, cómo vamos a comunicarnos con los familiares o tutores para informar el suceso y coordinar los pasos a seguir. Esa parte de información es sumamente necesaria para mantener el orden dentro de una eventual emergencia. En la otra parte, reiteramos la revisión estructural de los edificios, revisar que se cuenten con los extintores, y en la parte reactiva, activar los protocolos de atención de incendios si así se determina en la evacuación de el inmueble, ¿no? Y estamos hablando propiamente de sismos y de incendios. En la parte de lo que ya veníamos comentando, esta parte de la brigada de comunicación debe de tener a la mano su croquis interno y externo del plantel, identificando las zonas de riesgo, así como los recursos de seguridad con los que se cuenta, integra y actualiza a los directores de servicios de emergencias y de los integrantes del subcomité. Supervisa que los sistemas de comunicación establecidos en la escuela para el alertamiento funcionen. En el caso de la Ciudad de México, todas las escuelas oficiales, en su mayoría,
deben de tener en funcionamiento un radioreceptor para alertamiento sísmico. En algún momento se hizo un esfuerzo muy importante que llegó hasta cada una de las aulas para que se colocara un equipo de estos. Hay que darle una revisada, checar que esté conectado a la electricidad ahora que venga el regreso presencial a las aulas, y ver si las baterías están colocadas en su lugar o no, porque son las dos causas por las que más fallan este tipo de equipos. La parte reactiva, deben de tener a la mano el mecanismo para contactar a los servicios de emergencia que se requieran y mantener la comunicación constante con las brigadas para conocer y apoyar cualquier necesidad con información que ya comentamos con antelación, ¿no? En la parte de capacitación, también lo comentó la licenciada García, ¿no? Hay capacitación estatal, hay capacitación municipal, y hoy el mismo Senapred tiene en plataforma cursos de capacitación en línea para que sepamos qué hacer, cómo hacerlo y cómo ir resolviendo este tipo de capacitaciones. Aquí nos atrevimos a poner una foto de capacitación que está dando precisamente personal de Senapred en una escuela, y me parece que vamos sumando elementos que nos van facilitando las tareas de capacitación tanto estatal como municipal como local. Los simulacros son muy importantes. Nosotros hemos recomendado que en la Ciudad de México se haga al menos uno al mes, dado que vivimos en una zona sísmica de alta recurrencia, y hay que realizarlos periódicamente. Cada estado, cada municipio debe hacer una evaluación cada cuándo y cómo hace sus simulacros, ¿no? ¿Quién nos ayuda en toda la tarea? Evidentemente, la cabeza del sector es el Senapred. En el caso de la Ciudad de México, somos nosotros, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. En el caso de los estados, están las unidades estatales, municipales de protección civil, y los asesores externos. Nunca hay que echarlos en saco roto. ¿Por qué? Porque son gente muy probada, son gente que se suma y que nos van ayudando al paso del tiempo, ¿no? A continuación, quiero comentarles y dejarles los links a reserva de que ustedes tengan en la plataforma la presentación, unos datos muy importantes para que nos demos idea de cómo sí se pueden hacer las cosas a través de la Dirección de Vinculación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Hay un acercamiento muy estrecho, hay un trabajo que se ha hecho a través de esta dirección general del doctor Garibay, y tenemos un trabajo muy elaborado con la autoridad educativa de los servicios educativos en la Ciudad de México. De tal forma que sabemos perfectamente bien que hay 3.984 escuelas de sostenimiento federal, de ACE oficiales, 3.655 escuelas de sostenimiento particular, y se ha hecho un diseño de metodologías para la identificación de riesgos y priorización de atención a través de ¿qué? De indicadores de peligro, de vulnerabilidad y exposición a niveles AGEP. Tenemos indicadores AGEP para la priorización de escuelas, ¿no? Y tenemos que la fuente y la base de datos es la estadística de lo que les comentaba, de la cédula 911, de la autoridad educativa, de inicio de cursos 2019-2011. Siempre la estadística oficial
tiene un ciclo normal y natural de vigencia, ¿no? Entonces, tenemos nuestros indicadores de peligro, lo que ya les estaba diciendo, el audio seguramente si lo alcanzaron a escuchar, cómo es que se tienen ya estos indicadores de peligro y vulnerabilidad y exposición a nivel AGEP para estar trabajando, que es uno de los primeros documentos que les vamos a mostrar. Ahorita, si me permiten, les vamos a mostrar el segundo. Aquí hablábamos de riesgo sísmico, de riesgo hidrometeorológico, de cuáles son nuestros acumulados de precipitación en cada estación climatológica que hay en la Ciudad de México. Aquí tenemos también un esquema de temperaturas máximas y de temperaturas mínimas, que es un factor de riesgo que no tenemos que dejar de lado, porque no podemos omitir los golpes de calor que son recurrentes y que dañan a nuestros alumnos en las escuelas. Es muy, muy importante saber en qué áreas es donde tenemos más esta parte, así como también la recurrencia de granizo, de tormentas eléctricas que son sumamente peligrosas, y para el caso de la Ciudad de México tenemos heladas. Desde hace muchos años todavía no vemos una nevada. Esperemos que pronto tengamos una aquí en el Valle y no nada más en el Ajusco o en la Marquesa, ¿verdad? Entonces, también tenemos identificadas las áreas de inundación como un indicador de peligro, con información muy valiosa del CENAPRED, y como tenemos los indicadores hidrometeorológicos que ya les comentaba, y cuáles son nuestros valores asignados a los niveles de peligro que están relacionados con todo el esfuerzo que se ha hecho desde esta administración para acá, en concordancia y de la mano con el CENAPRED. ¿Cuáles son nuestros indicadores también por peligro y por defunción en cuanto a daños que han ocurrido en la Ciudad de México? Esta parte nos parece fundamental, y también nos parece muy importante saber cuántos millones de pesos han costado todos estos daños acumulados a través de los cortes que se presentan en el documento. Entonces, aquí están los documentos, y como les decía, está suscrito por la Subdirección de Fenómenos Naturales y Antropogénicos. Bien, aquí les comentaba, aquí ustedes van a encontrar también cuáles son los indicadores a nivel de AGEP para la priorización de escuelas. Una vez que tengan la presentación con ustedes, y que va a estar puesta en plataforma desde la misma ENAPROC. Aquí está. Y aquí nada más unos datos de lo que sí hemos podido hacer. Se ha podido trabajar durante el año 2019 con 8,700 personas de la autoridad educativa para tener ya algo que le denominamos gestión integral de riesgos en escuelas, el GIRE. Entonces, esta gestión de riesgos y apoyo socioemocional en escuelas nos ha permitido atender a 8,700 personas durante el 2019, y seguimos trabajando del 1 de abril al 24 de mayo. Tuvimos un ejercicio importante del 15 de junio al 12 de julio del 2020 en aula virtual con la Secretaría, y logramos tener a 43,643 personas inscritas ya durante el 2020. Esta parte, ¿por qué es tan importante y tan relevante en este momento?
porque tenemos que ayudarnos entre todos, ayudar a la planta directiva, a la planta docente, a que tenga un apoyo socioemocional permanente. Es un apoyo socioemocional que le va a permitir estar bien para poder desempeñarse de la mejor manera una vez que pasemos a semáforo verde y estemos en condiciones de regresar a nuestras escuelas, a nuestras aulas. Entonces, esta parte, por eso lo comento en este orden de ideas. Aquí ustedes van a poder ver, ¿no?, los informes de avance de la estrategia que ya les comentaba, y también cuáles son las guías de gestión integral de riesgo, y qué es donde van a encontrar en esta guía cuando ustedes la desarrollen, la puedan abrir, cómo está un programa interno de seguridad escolar, y con mucha facilidad aquí ustedes pueden acceder a todo lo que venimos diciendo durante la parte normativa, durante la parte legal, y vamos a tener aquí la forma de no nada más los qué, sino los cómo. Eso a nosotros nos parece fundamental para poderlo aterrizar de la mano, y desde luego reiterar la disposición de la Secretaría para cualquier duda, para cualquier consulta. Ya me brinqué una. También estamos trabajando con un taller que se llama Regreso a mi escuela, saludable y segura, que hasta ahorita traemos 465 supervisores y directores, y para el efecto tenemos una donación también de 900 litros de alcohol hasta el momento, de alcohol en gel, no vayan a pensar que es otro tipo de alcohol, y tenemos 1000 litros de jabón para manos que se han beneficiado hasta ahorita 10 escuelas secundarias que nos ha pedido la Autoridad Educativa Federal les sean entregados. Entonces ahí hay una agenda, y la ponemos también a su disposición para que accedan permanentemente a nuestras plataformas, y podemos estar viendo, ¿no? Aquí tengo algunas preguntas que me gustaría atender junto con el gracias, y nos dicen: si una escuela elabora su PIP, pero no lo avala un tercer acreditado, ¿la autoridad municipal lo debe aceptar si cumple con la estructura y los requisitos correspondientes? Sí, la respuesta es sí. Las unidades estatales y municipales deben de estar avalando si cumple con estos requisitos que nos comentan José de Jesús Álvarez Hernández. Sí, José de Jesús, sí. La respuesta es sí, deben de recibirte tu programa interno.